Hola a todos, tropa. Aquí vuelve Astromurgi con un nuevo vídeo relato. En esta ocasión se ha dedicado al usuario de 3D Juegos Razian, aunque ya no es su cuenta actual, según tengo entendido. Y sus tres palabras fueron montaña, nieve y cochinillo. ¿Queréis ver que me ingenié con esas tres palabras? Pues avancemos al relato. El abominable cochinillo de las nieves. Esta historia empezó con un viajero acompañado de su pequeño cerdo, o cochinillo en este caso, es lo mismo, que caminaban alrededor del mundo. Visitaron grandes templos, recorrieron bosques y selvas, pudieron ver las puestas de sol día tras día. Un viaje increíble. Sin embargo, ese viaje ya llegaba a su fin. Los dos compañeros acabaron llegando a unas montañas nevadas muy altas y un tanto complicadas de avanzar. Sin embargo, el viajero no creyó que hubiese ningún inconveniente en atravesarlo, y él y su cochinillo pues empezaron a avanzar la montaña. Las nieves sacudieron con mucha fuerza. Si ya fuera poco la dificultad de la montaña, las tormentas de nieve, el frío, el poco oxígeno, la dificultad del terreno, todos estos puntos añadidos complicaron más el camino. En una de estas, el viajero, cuando ya lleva un buen tramo avanzado de la montaña, perdidos cerca de las cimas, en un agujero tapado por la nieve, colocó el pie y se lo hundió, rompiéndose la pierna. No os imaginéis nada gore, simplemente se desencajó ahí el hueso y no podía andar ni de broma. El forastero rezó a Dios y esperó a que alguien los encontrase a ambos y los sacase de allí. Y fueron pasando los días. La comida se acabó. El frío continuaba. La tristeza, la perdición, el sentimiento de que voy a morir iba creciendo al forastero. Solo tenía a su fiel cochinillo que le acompañaba, pero no fue suficiente para sobrevivir. El forastero acabó muriendo. No sabría deciros si de hambre o de frío, pero sin duda una combinación de ambas. El cochinillo, en cambio, se mantuvo en vida. Su pequeño pelaje le permitió aguantar más que su compañero, y se pasó un par de días a su lado, sin comer nada. El hambre ya era atroz para el pobre cochinillo. Estaba solo, su dueño había muerto, no sabía qué hacer, y realmente no sabía ni si tenía que hacer algo. Y cuando el hambre ya le podía, y era bien consciente de que su dueño nunca se volvería a levantar, decidió hacer algo en contra de la moral, pues no había otro alimento en la zona. El cochinillo empezó a comer del cadáver de su dueño. Poco a poco, el cuerpo se fue desgastando, fue perdiendo carne, y cuando pasaron unos pocos días, volvía a estar a las mismas andadas. El cochinillo sabía que tenía que viajar, y así lo hizo. Abandonó los huesos de su dueño y se aventuró en las cimas. En su viaje, el cochinillo descubrió unas vías de acceso por la montaña, una red de túneles y de cuevas que le permitía cubrirse del frío en cierta medida. En su aventura por estas cuevas, el cochinillo encontró una especie de setas de un tono azul blanco. No sabría deciros el nombre del hongo concreto. Y como no había más que piedra y nieve, pues el cochinillo sin duda se alimentó de esos hongos. Por su desgracia, esos no eran hongos venenosos, algo bueno, pero tampoco eran buenos. Los hongos poco a poco fueron mutando al cochinillo. Este ni siquiera era consciente de ello, seguía comiendo,
Y como se iban reproduciendo y las cuevas tenían a montones de esos hongos, siguió comiendo y mutando. Pasado ya los años, el cochinillo había cambiado totalmente su aspecto. De ser un pequeño cerdito que llegaba a media pierna, contando de pie a rodilla, ahora ya era tan alto como un hombre. Aunque iba a 4 patas en muchas ocasiones, lo más normal era encontrarle viajando a 2 patas, como si fuera un hombre. Su piel rosada, por un poco de vello, había sido cambiada por una piel blanquecina que se camuflaba en la nieve, con un pelaje extenso y duro. Ese pelaje le permitió sobrevivir al frío durante días si viajaba por esta zona. Había encontrado una nueva casa. Y esa era su casa, las montañas. El tiempo pasó, y si bien nadie salvó al dueño ni al cerdito en aquel entonces, varios viajeros fueron pasando por esas montañas. Y alguno encontró incluso las huellas. Ahí empezó a nacer la leyenda del pie grande, o Bigfoot. Así lo llamaban al pobre cochinillo que había sido víctima de una mutación por digestión de hongos. Varios se aventuraron a cazar al gran pie. Imagínase tener en el periódico una imagen donde sales tú con la gran criatura. Eso daría fama seguro. Por ello mucha gente se aventuró. El gran cochinillo seguía su rutina cuando por fin encontró por primera vez a una persona, tiempo después del descubrimiento de sus huellas. Esta persona iba armada. Para entonces no eran armas muy avanzadas, pero era peligroso. El cochinillo se le quedó mirando desde la distancia, sin saber cómo reaccionar. Tanto tiempo aislado, no sabía cómo reaccionar o actuar frente a una persona. El último que había vivido era su dueño, y eso ya hacía años que había muerto y se lo había comido. Sin embargo, la amistad que había entre su dueño y él no era la misma que entre el desconocido y él. El desconocido, al solo ver al gran cerdo puesto de pie como si fuera un gran primate, pero con rasgos porcinos, se asustó totalmente y disparó. De hecho, ya no le quedaba nada de balas, que seguía disparando. El cochinillo fue acertado, por suerte no mortalmente, al cuerpo. El pánico, el odio, el dolor volvieron un alboroto a su mente, y éste no pudo evitar el atacar al desconocido. A 4 patas galopó rápidamente hacia él y lo embistió. El hombre salió disparado a varios metros, con la mala fortuna de caer por un precipicio. El cuerpo fue encontrado, y es cuando nació realmente la leyenda del gran pie. Se sabía que ese hombre había ido a cazar al Yeti, y ahí lo vimos, muerto. Desde entonces, a las montañas donde vive el cochinillo, nace la leyenda de que aún perdura por las montañas nevadas. Algunos afirman haberlo visto. Otros incluso afirman que es un humano que vive con un pelaje extraño. Por ahora, nunca a nadie se le ha ocurrido decir que era un cochinillo mutado por hongos. Algo normal, pues no es una cosa lógica. Pero allí vivía. Esta es la historia del abominable cochinillo de las nieves. Actualmente no se sabe si ha muerto, si aún perdura oculto, si ha viajado, si se ha reproducido e incluso si hay más de uno. Eso es desconocido.
pero lo único que os puedo asegurar es que existió. Y allí estuvo. Fin.